Me gustaría hacer una observación sobre los niveles que dibujamos. Nos vamos a nuestra vista sur. Cada línea de nivel que nosotros agreguemos en nuestro alzado se va a agregar una planta también para que podamos dibujar sobre cada nivel. Si yo quisiera dibujar la planta alta, tendremos que irnos al nivel 2, que sería esta planta. Si nosotros agregamos 20 niveles, 20 plantas nos van a aparecer aquí. Ok, regresamos a nuestra planta baja y vamos a comenzar a trabajar con los modificadores básicos. Para esto nos vamos a la pestaña Modify y en el panel Modify se van a encontrar todas estas herramientas. Antes voy a dibujar unos muros como referencia para explicarles cómo funciona cada uno. Presiono Escape. Nos vamos a la pestaña Modify y la primera herramienta es la de mover. Damos clic a nuestra herramienta, seleccionamos. Esto funciona igual que en el AutoCAD, las ventanas. Si yo presiono botón izquierdo y arrastro hacia la derecha, me va a seleccionar solamente lo que quede dentro de esta ventana. Si yo selecciono con botón izquierdo sostenido y hacia el lado izquierdo, nos va a seleccionar todo lo que toque. Entonces selecciono, doy un Enter, selecciono un punto desde donde yo quiero mover, doy clic y presiono un segundo punto a donde yo quiero mover. Ok, eso es todo de esta herramienta. Presiono Escape para salir de la herramienta. La siguiente sería la de copiado. Damos clic a nuestra herramienta, seleccionamos los elementos a copiar, vamos a dar Enter y en nuestra barra de propiedades nos va a preguntar si queremos realizar solamente una copia o múltiples copias. En este caso yo quiero realizar solamente una, selecciono el punto desde donde voy a copiar y doy un clic donde quiero la copia. Al hacer esto se desactiva la herramienta porque no elegí la casilla de múltiples. Deshago esto. Si yo quisiera hacer múltiples copias, selecciono, doy Enter, selecciono la casilla, selecciono el punto desde donde voy a copiar y por cada clic que yo dé me va a generar una copia diferente. Ok, salimos de la herramienta, deshacemos y nos vamos a rotar. Selecciono mi herramienta, selecciono elementos a rotar, doy Enter y en este caso nos va a aparecer una línea desde donde vamos a tomar la referencia de rotación. Por ejemplo, yo quiero dejarla en vertical, doy clic ahí y a partir de ahí me marca los grados a los que yo voy a rotar. Por ejemplo, yo quiero hacer una rotación a 45, doy clic y automáticamente se hace la rotación. Ok, deshago. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es Offset. Damos clic en la herramienta y en nuestra barra de propiedades nos va a preguntar a qué distancia queremos realizar la copia o si solamente queremos hacer un emplazamiento sin que se copie, desactivamos esta casilla. Entonces yo mi copia la quiero realizar a 5 metros, presiono 5, doy un Enter y al igual que en los ejes, simplemente poniendo nuestro cursor sobre el elemento a copiar nos va a aparecer una referencia si nosotros queremos copiar hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? De hecho ahí se alcanza a ver, yo la quiero hacer hacia arriba, ahí está una copia a 5 metros. Si yo quiero hacer una a 1 metro, simplemente modifico, doy un Enter y posiciono mi cursor. Esta herramienta se pueden hacer copias múltiples. Por cada clic que yo dé sobre distintos elementos me va a generar un offset. Bueno, deshacemos esto. Listo. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la de espejo. En esta hay dos maneras de hacerlo. Una, teniendo una línea dibujada previamente que va a ser nuestro eje de donde vamos a copiar, o la segunda herramienta que vamos a dibujar ese eje a medida que vamos aplicando el comando. Vamos a hacer las dos. Para esto me voy a arquitectura, busco en el panel Model, Model Line. Para dibujar mi eje de referencia, dibujo mi línea por medio de dos clics, presiono Escape, Escape de nuevo, panel Modify y selecciono mi herramienta. Doy clic, selecciono elementos a espejear, doy un Enter y poniendo el cursor sobre la línea simplemente doy un clic y ya se va a espejear.
Deshacemos. La segunda herramienta es sin línea de referencia. Elegimos herramienta, seleccionamos los muros, damos Enter y dibujamos la línea de referencia sobre la que se va a espejear. Doy un segundo clic y me genera mi copia. Deshago esto. Vamos a aplicar la herramienta Array para hacer copias a cierta distancia. Selecciono mi herramienta, selecciono elementos a copiar, doy un Enter y en nuestra barra de propiedades nos va a preguntar el número de copias que queremos realizar. Yo en este caso quiero 5 copias, pongo el 5 y pongo el punto de referencia desde donde voy a mover. Yo quiero moverlo de aquí a 15 metros. Doy mi clic y me genera a esa distancia las 5 copias. En esta parte todavía me permite modificar. En caso de que yo quiera más o menos copias, lo puedo poner aquí. Manualmente ponemos el 7, damos un Enter y nos genera las otras 2 copias. Presiono Escape para salir de mi comando y puedo seleccionar esa misma herramienta para hacer un copiado hacia abajo y generar como un tipo de rejilla. Entonces selecciono mis elementos, doy Enter, pongo el número de copias, yo voy a querer 3 copias, selecciono punto desde donde se va a copiar, la distancia a la que se va a copiar y doy clic. Y nuevamente me permite modificar. Yo lo voy a dejar así. Entonces, deshacemos. Siguiente modificador básico sería el trim o extender a esquinas. ¿Sí? Para esto lo voy a deshacer aquí. Voy a dibujar otros muros. Por ejemplo, yo quiero unir este muro con la parte superior de este muro. Para esto tengo que selecciono mi herramienta, selecciono el primer muro extender y tengo que seleccionar la mitad superior del muro para que se una con este. Si yo le doy clic abajo, se me uniría de esta manera. Entonces doy mi clic, se genera la copia. Luego seleccionar mi herramienta y darle clic a la parte de abajo y se va a unir de la otra manera. Voy a dibujar otros muros para explicarles los siguientes comandos. Que sería el comando de extender en AutoCAD. Igual tenemos 2 herramientas, una que es para extender muro por muro y otra herramienta en la que podemos extender múltiples elementos. Vamos a aplicar la primera, seleccionamos nuestra herramienta, damos clic primero al muro hasta donde se va a extender, primero la referencia. Damos clic y después clic al muro que se va a extender. Si nosotros queremos seguir seleccionando, no nos va a permitir porque la herramienta es individual de muro por muro. Si yo quisiera seguir extendiendo estos muros, tengo que seleccionar la herramienta y seguir el mismo procedimiento. Selecciono referencia hasta donde se extiende y el muro extender. Hasta donde se extiende y extender. Salimos de nuestra herramienta. Deshacemos y con la segunda herramienta podemos seleccionar por medio de una ventana. Para extender varios elementos, vamos a seleccionar nuestra herramienta, seleccionamos la referencia hacia donde se va a extender y por medio de una ventana seleccionamos todos los elementos. ¿Ok? Esos serían nuestros modificadores básicos. Generalmente lo vamos a utilizar cuando estemos dibujando un plano de cero. Aquí nosotros ya tenemos nuestra referencia. Como vieron, es muy sencillo comenzar a dibujar encima de él, no tenemos ningún detalle. Ahora vamos a ver la modificación de muros. Para modificar uno de los muros existentes, bueno, ya vieron, tenemos que seleccionarlo y podemos modificar las características en la ventana de propiedades. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un vano, se tiene que hacer de una manera distinta. Yo voy a seleccionar este muro exterior. Nos vamos a ir dentro de la pestaña Modify, vamos a seleccionar la herramienta Edit Profile. Damos un clic y vamos a elegir una vista desde donde queremos editarlo o verlo. Si nosotros, recuerden que estas son esas referencias desde donde se va a ver. Si yo elijo la vista me van a aparecer todos los muros encimados y no se va a poder mirar bien. Entonces voy a elegir la oeste para verlo de manera limpia. En un alzado nos está marcando en rosa el muro que tenemos seleccionado.
Y aquí en nuestro panel de modificación nos está mostrando unas herramientas básicas de dibujo con las que nosotros podemos colocar vanos. Por ejemplo, yo quiero hacer varios huecos circulares. Por cada forma que yo dibuje aquí en el interior me va a generar un vano. Yo puedo dibujar un rectángulo. Presiono Escape. Para terminar la edición tenemos que presionar aquí. Si yo presiono en cancelar, se deshace todo esto y no nos aplica nada. Tengo que presionar la flechita, doy clic. ¿Ok? Y de esta manera ya se generaron todos esos cambios. Para apreciarlo un poquito mejor, vamos a irnos a una vista 3D. Para la vista 3D tenemos un icono en la parte superior, en la barra de acceso rápido, en esta casita, Default 3D View. Vamos a darle clic y bueno, aquí les explico un poquito los movimientos. Con el botón del scroll presionándolo podemos hacer paneo. Para hacer el zoom, bueno, yo me imagino que ya se dieron cuenta, es girando el scroll. Y para rotar, hacer una rotación, tenemos que mantener presionada la tecla Shift y con el botón del scroll presionado vamos a girar el mouse. Si nosotros no tenemos ningún elemento seleccionado, se rota de una manera un poquito extraña. Es conveniente mejor seleccionar un muro y la rotación se va a dar alrededor de este muro. Es un poquito más cómodo de trabajar. Y ahora podemos ver los orificios que nosotros creamos en este muro de fachada. Este no es aplicable para ventanas, ya que las ventanas se colocan de una manera distinta. Simplemente es para hacer vanos. Para poder observar un poquito mejor, nos vamos a ir a nuestra barra de visualización y vamos a seleccionar esta herramienta Visual Style, que es el cubito blanco. Y tenemos, ahorita debe estar en Hidden Line. Ajá, que es como estamos trabajando ahorita. Pero yo les recomiendo que trabajen en Shaded para verlo de manera sólida. Se nota un poquito mejor el trabajo que estamos haciendo. Otra forma de manipular las vistas 3D va a ser por medio de este cubito que nos apareció aquí. Si nosotros damos clic sobre las etiquetas que tiene el cubo en la parte superior, laterales o en las esquinas, es la vista que nos va a mandar. Ahorita estamos viendo la vista izquierda, por eso nos aparece así el cubo. Por ejemplo, yo lo presiono aquí en la esquina y nos va a aparecer esta vista. Si yo quiero verla desde esta esquina, presiono el cubito y nos lo voy a ir moviendo. Vistas frontales como en alzados también se puede. Una vista de la esquina. Y bueno, es una forma de manipular, aunque es más cómodo con el Shift. Si yo quisiera hacer una modificación, pues si se fijan, esas fueron formas completas en el interior del muro. Pero ¿qué pasa si yo quisiera quitar esta arista y levantar un poco? Por ejemplo, si quisiera como una chimenea en el interior de la casa. Bueno, pues yo necesito seleccionar mi muro, me voy de nuevo a Edit Profile. Para esto necesitamos estarlo trabajando en ciertas vistas. Por ejemplo, yo voy a cancelar esto, me voy a mi vista en planta. Hay una diferencia de trabajar. Por ejemplo, nos podemos ir a la vista top. Se nota porque nos están apareciendo en gris los muros. ¿Sí? No es lo mismo trabajarlo en 3D que trabajarlo en planta. Algunas herramientas no funcionan igual. Entonces vamos a seleccionar nuestro muro, nos vamos a ir a Edit Profile y en este caso sí ya me está dando la ventana desde qué vista quiero trabajarlo. Voy a seleccionar oeste y continuamos con nuestra modificación. Alguna de las normas para hacer estas modificaciones es de que las formas que dibujemos tienen que ser cerradas. Por ejemplo, si yo agarro la línea para modificar, hago una forma, termino y no la cierro, yo le doy terminar la forma que estoy haciendo, me va a mandar un mensaje de que no se han cerrado y me están marcando hasta los nodos donde no se cerró. Entonces no me va a permitir continuar, le puedo continuar o puedo quitar la edición. Entonces le voy a decir continuar y me lo va a permitir solamente cuando yo cierre esto. Otro error común que podemos tener es que al intentar cerrar sin querer se puedan cruzar las líneas. Sí, esto también me va a marcar un error. Las formas tienen que cerrar perfectamente. Si yo le doy terminar la edición, me va a volver a mandar este mensaje de error. Lo voy a dar en continuar y con nuestras herramientas de edición voy a cerrar esta forma.
Terminó la edición y si se fijan ya no me marcó ningún problema. Me voy a mi vista 3D para ver cómo quedó esto que hice. Y ahí está mi forma. Ustedes pueden dibujar lo que quieran. Bueno, vamos a hacer la modificación aquí en las aristas. Para esto recuerden que nos vamos a nuestra vista en planta. Seleccionamos el muro, Edit Profile, vista oeste. Abrimos la vista y lo tenemos que hacer por medio de líneas. Voy a tomar aquí mi referencia. Quiero que me quede un vano aquí. Por ejemplo, aquí estamos dibujando la forma completa, más sin embargo, como coinciden estas líneas de aquí, Revit no sabe cómo interpretarlo. Tenemos que borrarlas en este caso para eliminar la arista. Entonces vamos a seleccionar nuestra herramienta. Para unir las esquinas, damos 2 clics. Me dice que la forma va a quedar abierta porque está eliminando esta parte de la línea. Le vamos a poner un Join Elements para que nos permita seguir editando. Y me voy a la herramienta línea, dibujo la parte que me hace falta y de esta manera ya queda cerrada la forma completa del muro. Ya no tenemos ninguna parte abierta. Termino mi edición, presiono Escape, nos vamos a la vista en 3D y de esta manera tenemos trabajado ya nuestro espacio para la chimenea, una puerta o lo que quieran colocar. Igual que en las ventanas hay una herramienta para colocar puertas, no es necesario hacer los vanos. Al colocar la puerta se va a realizar automáticamente. Pero en caso de que quieran poner algún otro elemento, pues se puede trabajar de esta manera. Otros datos acerca de los muros que podemos estar modificando podría ser, no sé, por ejemplo, en la selección de muros, para poder seleccionar varios elementos del mismo tipo, podemos hacerlo seleccionando un muro, damos clic derecho, buscamos seleccionar todas las instancias y aquí tenemos dos opciones, de seleccionar todos del mismo tipo de las que se encuentran dentro de esta vista o seleccionarlas en todo el proyecto, de las que se encuentren de aquí hacia afuera. Entonces yo le doy en las que están visibles y nos va a seleccionar todos los muros de 15 centímetros a la misma altura. Si se fijan, el otro muro que nosotros habíamos creado a 40 centímetros lo excluyo de esta selección. Nos salimos de aquí. Tal vez les pueda servir también en caso de que ustedes pierdan el proyecto y anden perdidos en la ventana. Si presionan 2 veces el botón del scroll, les va a mandar el proyecto centrado en su ventana. Ahora si nos vamos en vista en planta, por ejemplo, aquí tenemos seleccionados, este muro es un solo elemento, desde esta fachada hasta la parte trasera del terreno. Pero cuando nosotros estemos trabajando ya en 3D Max, para colocar los acabados necesitamos que este muro esté seccionado. Necesitamos que en la parte del jardín, si vamos a meter alguna piedra, un muro verde o lo que sea, necesitamos que sea una sección en esta parte y otra en el interior, en la sala y en el bar. Una forma para seccionar esto es dentro de la pestaña Modify, nos vamos a buscar la herramienta Split Element. Vamos a dar un clic y vamos a colocar sobre el muro en qué parte es donde queremos cortar. Esto se puede realizar también en la vista 3D. Vamos a girar y donde nosotros coloquemos nos va a aparecer una referencia en la parte de abajo. No sé si lo alcanzan a ver como la cota, en qué parte es donde va a estar cortando este muro. Si yo le doy clic en esta parte, me va a dividir ese muro en dos. Doy Escape para poder seleccionarle, poner un acabado a esto y otro acabado a este muro por el lado interior. Otro dato interesante aquí es la forma en la que se unen los muros. Por ejemplo, aquí tenemos una esquina. Si yo selecciono este muro, la forma en la que se está uniendo, la correcta es que sea a 45 grados. Si yo aplico algún acabado de esta manera, bueno, en este caso es una ventana, pero hablando, no sé, por ejemplo, tenemos algún mármol aplicado, nos los va a poner sobre esta cara y sobre esta cara también. Tal vez en esta parte nosotros ya queramos aplicar otro acabado y debería de llegar hasta la esquina. Entonces la forma de unir esto es por medio de
la opción Wall Joints, igual en la pestaña Modificar, Geometría, Wall Joints. Aquí tenemos que hacerlo de preferencia, vamos a trabajarlo en planta. Tenemos que seleccionar primero la herramienta y después nos va a permitir seleccionar cada unión de muros. Entonces, por ejemplo, yo quiero unir le doy un clic, ya seleccionada, aquí nos está marcando la forma en que se está uniendo. Entonces tengo que cambiarla en nuestra barra de propiedades por Mirror y se va a hacer la unión a 45 grados. Ahora sí, si yo me voy en mi vista 3D y selecciono esa sección del muro, se nota cómo está la unión a 45. Entonces ya puedo aplicar correctamente mis materiales del muro hacia arriba y del muro hacia la izquierda. A diferencia de cómo está esta unión. Como les comentaba, nos vamos a vista en planta, seleccionamos nuestra herramienta y podemos seleccionar todas las esquinas a la vez. Seleccionamos todo, cambiamos por Mirror y todas nuestras uniones que tenemos a 90 grados nos lo está generando ya 45 para poder aplicar bien nuestros acabados. En estos casos no importa la forma en la que vamos a unir, ya que tenemos separadas las caras en donde vamos a estar aplicando nuestros acabados. Y en caso de que tenga un acabado, por ejemplo este baño un color y este otro, tenemos que utilizar la herramienta de Split para dividir el muro, como se los expliqué en esta parte.